vuelta con más de Panorama 5D. Hoy nos vamos a pasar un poquitito el programa, el horario, así que quédense con nosotros porque tenemos al tercer invitado ahora vía Zoom. Estamos hablando con el economista Aníbal Infran, al que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Aníbal. Nosotros estamos hoy con la pregunta del día y de lo que se está hablando en tema de economía y el análisis de la posible suba del salario mínimo y de cómo afectaría o no afectaría a las MIPYMES y a las pymes. Sí, bueno, este es un tema que se va a dar, ¿verdad? El salario, la variación del salario es un tema legal que ya está establecido prácticamente cada año y de acuerdo al nivel de inflación que se tenga en ese periodo, entonces se ajusta el salario mínimo. Esto es meramente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo que tuvo en el año que ha pasado, ¿verdad? Y en este caso nosotros tuvimos uno de los periodos de más alta inflación, por lo tanto es claro y se está hablando de que va a ser aproximadamente 250.000 guaraníes el monto del incremento de salarios. El efecto, bueno, y son varios, probablemente un efecto puede ser un nivel de inflación también. Por otro lado, de seguro puede afectar a las empresas porque va a incrementarse sus costos salariales. Es cierto eso, pero también hay que tener en cuenta que previamente ya los precios de alguna manera han subido. Entonces, y al recuperar el poder adquisitivo del trabajador, probablemente va a poder comprar más y eso va a ser beneficioso también para las empresas. Entonces el efecto no es tan claro que solamente sea negativo por un lado, sino que yo creo que también va a tener su efecto positivo en una mejora en la capacidad de compra de los consumidores, con lo cual también se van a beneficiar todas las empresas. Ahora, ¿qué pasa, Aníbal, cuando el salario mínimo es el único que sube, pero los siguientes no suben y ya se va achicando la brecha? Por ejemplo, aquel que ganaba 2.600.000, que a ellos no les suben el salario, ya es casi un salario mínimo y esto da un dominó cuando sube el salario mínimo, también las cosas van en alza. ¿Qué pasa con ese, el que gana un poquitito más del salario mínimo y nunca se ve beneficiado? Sí, yo no recuerdo bien cómo quedó la reglamentación, pero yo tenía entendido que les sube a todos, solamente que no les sube en la misma proporción, sino que a todos les sube el mismo monto. Entonces, si es 250.000 el monto del salario mínimo, si alguien gana 4 millones, por ejemplo, o 3 millones, va a ser su salario 3.250.000, no el 11% de aumento como el resto tiene, ¿verdad? Entonces, el efecto, a medida que los salarios son más altos, el efecto de incremento se va diluyendo. Entonces, hay una menor brecha entre los niveles salariales más altos y los más bajos. Y en un extremo, después de mucho tiempo, en periodos de alta inflación, si no hay aumentos de los niveles de salarios más altos, pues van a tender a igualarse todos, ¿verdad? Esa es un defecto, por decir, pero también se piensa en estos términos por el hecho de que normalmente el salario mínimo es un salario que poseen aquellas personas en general de menor poder adquisitivo. Y para ellos el aumento de precios de los alimentos, por ejemplo, es muy fuerte por el hecho de que los alimentos constituyen una porción muy importante del salario total. Entonces, probablemente los alimentos sean el 60, 70% o más del 50% del salario solamente alimentos. Y como eso subió mucho, entonces el aumento puede ser mucho más que el 10% de lo que es ahora para el impacto que tiene para ellos. En cambio, para una persona que gana 10 millones, 15 millones de guaraníes,
el hecho que haya, por el hecho que suban los alimentos, no va a consumir menos probablemente. Entonces, no le va a afectar tan fuertemente como si le afecta. Entonces, el objetivo de este tipo de reglamentación es proteger a aquellos de menores recursos y menores condiciones. Y se espera que el mercado, como tenemos una economía de libre mercado, sea el que ajuste los salarios para arriba. Esa un poco es la lógica, Florencia. Aníbal, ahora de realidad, ¿de cuánto debería de ser un salario mínimo para que una familia tipo de dos personas más dos hijos pueda vivir dignamente en el país? Yo no tengo un análisis claro, ¿verdad? Pero nunca no lo hice así. Pero lo que te puedo decir es que con un salario mínimo es muy difícil de que una persona, más la esposa, toda una familia, diga. Entonces, la manera en que se hace y que normalmente la gente sobrevive es que todos aportan un poco, ¿verdad? Todos hacen algo, porque realmente es muy difícil y depende un poco de las condiciones de cada familia, de cómo cada uno está, lo que para algunos es digno y es primera necesidad, probablemente para otros no lo sea, pero claramente, de mi punto de vista, es que es muy difícil con 2.500.000 guaraníes que toda una familia pueda sobrevivir, sino que se necesita que todos aporten y probablemente debería de ser un monto mayor. El problema es que un monto mayor que a esto también va a ser prácticamente imposible que muchas empresas puedan subsistir en este esquema. Entonces, queriendo ayudar, lo que terminamos haciendo es generando más desempleo y el efecto es peor. Entonces sería nomás mejor, es mejor en todo caso que dos personas, por lo menos en la familia, trabajen, busquen la manera de sobrevivir, pero al menos al menos tener empleo, porque si no la situación se torna muy, muy complicada si es que hay unos pocos que están bien y otros que están directamente sin posibilidad de tener ingresos. Aníbal, el tema de que algunas MIPYMES ya están, o sea, algunos dueños de MIPYMES están hablando de que les sería un poco difícil pagar este salario mínimo que se está presentando. Sí, sí, es cierto. Lo único que digo es que es muy difícil satisfacer las necesidades de todos, ¿verdad? Con una sola medida. O sea, si uno dice, bueno, probablemente algunos sí pueden, otros no pueden. Lo que pienso es que acá debería ocurrir es que si el Estado considera que esta situación es complicada, que habría un grupo de MIPYMES que terminen cerrando o con muchas dificultades para cumplir esto. Entonces probablemente la asistencia deba venir con esquemas puntuales de subsidio. Esa sería la única manera de evitar otros problemas, porque definitivamente es muy difícil con estos aumentos de precios, especialmente de alimentos, que las personas puedan sobrevivir si no hay algún tipo de incremento en el salario. Eso es, yo creo que es una realidad. Entonces, todos tenemos que ajustarnos un poco y hacer el esfuerzo. Yo no digo que las MIPYMES no la hagan, simplemente que es la realidad y bueno, esto es un momento probablemente de vacas flacas. Nos toman un momento complicado, un momento saliendo de la pandemia y yo creo que de alguna manera debemos de ajustarnos y seguir juntos hasta que vengan tiempos mejores en que la situación sea mejor y se pueda probablemente incrementar el consumo y así también las empresas estar mejor. No veo otro esquema, ¿verdad? Aníbal, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, desde ahora, más que bienvenido a nuestro programa, espero que esta no sea la única. Cuando ustedes quieran, a las órdenes, Florencia, y un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. A vos. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos.